Saludos, mi nombre es Dr. Dayforo Pastrana, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAT. Presente video es para sustentar la actividad de reconocimiento inicial en el curso de diseño de bases de datos. Tengo 23 años de edad, estudiante de quinto semestre de Ingeniería de Sistemas en la ciudad de Bogotá, matriculado en el CEAT José Acevedo y Gómez. Actualmente laboro como auxiliar de sistemas, desarrollando funciones como soporte técnico, actualizaciones del sistema y la implementación de los mismos, como también encargado del área de facturación electrónica de la compañía. De ahí hablaremos de las bases de datos y su evolución histórica. ¿Qué es una base de datos? Es el conjunto de datos ordenados que se relacionan entre sí y se almacenan sistemáticamente. ¿Qué nos permiten estas bases de datos? El almacenamiento de grandes cantidades de estos datos de una manera organizada. La evolución histórica de las bases de datos. De la década de los 50, que comprende 1950 a 1960, se originan las cintas magnéticas. De la década de los 60, comprendida entre 1960 y 1970, se populariza el uso de los discos duros y se crea la primera generación de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas. De la década de los 70, de 1970 a 1980, surge el nacimiento de la segunda generación de las bases de datos y la creación del Relational Software System. De la década de los 80, que comprende de 1980 a 1990, se crea el lenguaje estructurado SQL. De la década de los 90, que comprende de 1990 al 2000, se realiza el surgimiento de las bases de datos orientada a objetos y en la actualidad las empresas líderes en databases, IBM, Microsoft y Oracle. Las tendencias. Las tendencias actuales son la protección de datos mediante la inteligencia artificial, la cual busca proteger la seguridad de los datos. La gestión de datos aumentados, que nos permite realizar tareas como reconocimientos de esquemas, cumplimientos normativos. Los servidores de memoria persistentes son aquellos que permiten analizar los datos en tiempo real sin atar mucho ancho de banda. Análisis aumentado. Se utiliza el procesamiento del lenguaje natural como aprendizaje autónomo para mejorar los análisis recopilados de los datos. Un ejemplo de utilización de las bases de datos OBD es un ejemplo muy sencillo actual, es el de el historial médico. Cuando acudimos al centro médico, a un doctor, se actualiza la información donde nos hacen unas preguntas de nuestra información, como nombre, apellidos, teléfonos, direcciones, ciudad, etc. Y luego se procede a cargar el diagnóstico recibido por parte del médico, el tratamiento asignado, medicamentos, etc. Y viene lo que coloquialmente se le conoce como la historia clínica, que queda cargada en una base de datos de tal manera que si nosotros la deseamos consultar, tengamos acceso a ellas. Hoy en día se maneja mucho ya en las plataformas de cada EPS, cada usuario puede entrar y descargar su historia clínica y así sucesivamente el mismo personal médico puede acceder a esta base de datos para determinar su paciente en qué condiciones ingresó, etc. Conclusiones. Las bases de datos en la actualidad son de gran utilidad para encontrar la información de manera organizada, sin temor a que con el pasar del tiempo pueda perderse, dañarse, etc. Y gracias a estos avances tecnológicos podemos crear unas copias de seguridad para evitar estas pérdidas, que lo utilizan muchas empresas, lo que conocen como un backup. Las empresas lo realizan cierta cantidad de tiempo, algunas al finalizar el día, para no perder, si llega a suceder algo, no se pierde el trabajo realizado. Las bases de datos y la inteligencia artificial permiten que los datos sean compartidos en un marco de trabajo seguro y consistente, permitiendo que sean diseñados y trabajados al mismo tiempo por el equipo de trabajo y no aisladamente. Que anteriormente cada quien trabajaba aparte, actualmente la inteligencia artificial y las bases de datos nos permiten trabajar en conjunto en el mismo sistema. Muchas gracias.